El Príncipe Destronado es una obra que se encuadra dentro de la novela realista. En concreto es un cuadro realista costumbrista, en el que se tienen que tener muy en cuenta las situaciones, el ambiente o los personajes, y en el que se refleja uno de los temas principales de Miguel Delibes, como es la infancia, y cómo la sociedad y la experiencia juegan un papel fundamental en ella. Nosotras en concreto hemos hecho un análisis de los capítulos las 7 y las 8, en los cuales hemos tratado el tema de la madurez a través del lenguaje. Desde esta perspectiva hemos analizado el cronotopo, los niveles lingüísticos, los personajes y el narrador, además de la trama, las funciones y cómo los puntos de gira actúan en ella. Teniendo en cuenta la mímesis y su implicación, hemos creado una propuesta didáctica orientada a la enseñanza de la literatura en la educación primaria. Desde esta perspectiva hemos creado una actividad que se centra en los personajes y su tratamiento del lenguaje, porque consideramos que es uno de los aspectos primordiales de la obra, de donde salen subtemas como la inocencia de los niños, la falta de comunicación entre los niños y los adultos o el síndrome del príncipe destronado, que surge cuando nace un nuevo hermano en la familia y los otros hermanos sienten envidia, y es lo mismo que le pasa a Kiko, que a través del lenguaje quiere llamar la atención de sus padres. En esta novela, lo que el autor de Delibes pretende es que el lector se introduzca en la casa de la familia. Esto lo consigue adoptando el punto de vista de Kiko, el niño pequeño, que a través de él y su lenguaje va contando las diferentes situaciones que se viven en su casa. Delibes hace uso del concepto de oralidad fingida. ¿Esto qué es? Pues es traspasar los discursos y diálogos orales a literarios. Nosotras creemos que trabajar la oralidad y los diálogos puede ser muy importante para los niños, además de ayudarles a despertar su gusto por la escritura. Los diálogos son representaciones de conversaciones entre los personajes. Esto puede ayudar a identificar las escenas y visualizarlas. Todo esto contribuye a la identidad literaria, con la idea de mismidad e ipseidad. Esto hace que el lector se identifique con un personaje e incluso llegue a formar parte de la historia. Cada personaje hace un uso distinto del lenguaje en función a sus características y personalidad. Todo esto se relaciona estrechamente con los niveles de lenguaje y las variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas, que se relacionan con la zona geográfica, el nivel social y el propio momento del habla, la formalidad y la informalidad. Analizando los recursos literarios que usa Delibes en su obra, nos damos cuenta que la mayoría pertenecen al lenguaje hablado, con lo cual pertenecen a un nivel más o menos informal. Y específicamente pertenecen al lenguaje de los niños, que es algo que distingue esta obra del resto de producciones de Delibes, y hace uso de este lenguaje precisamente para fingir esa oralidad de la que hablábamos en la mímesis 1. De esta forma, lo que hemos hecho es clasificar a los personajes en función a estas variedades. Por tanto, nos encontramos, por ejemplo, por un lado a las criadas, a la Dumi y a la Vítora, que tienen un menor nivel social y por tanto hacen mayor uso de coloquialismos y vulgarismos. Sin embargo, papá y mamá pertenecen a una familia acomodada y por tanto tienen un mayor nivel social, con lo cual su lenguaje es más formal y general. Sin embargo, por otra parte, y que es lo característico de esta novela, están los niños, que utilizan un lenguaje vacío de filtros y de convenciones sociales y que refleja su inocencia y su imaginación. En este apartado relacionamos los personajes, su nivel y lenguaje con el procesamiento del lenguaje. De esta forma hemos asociado un personaje a cada nivel, que trabajaremos con nuestros alumnos para que interioricen las diferentes fases del procesamiento del lenguaje, como por ejemplo la expresión no verbal, la comprensión fonológica y la comprensión léxica. Nuestra actividad se basa en grupos interactivos, donde contaremos con 6 mesas diferentes, donde trabajaremos diferentes niveles lingüísticos. Cuando nuestros alumnos pasen por cada una de nuestras mesas, tendrán una pistas que deberán abrir al final de la actividad. Ta, 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 dijo Juan simulando apuntarle con una metralleta mientras su hermano corría, y Cristina le miró a Juan, y remedó con extraño entusiasmo. ¡Ata, ata, ata! Y luego sonrió, y se le formaban en la carne prieta de las mejillas unos hoyuelos como los que tenía en los codos. Cristina es la hermana pequeña de 6 hermanos en la familia. Sin embargo, como es tan pequeñita, no tiene comunicación verbal, y se comunica a través de gestos que su familia y su entorno más cercano tienen que adivinar. Por lo tanto, la actividad que vais a realizar es la mímica. Os separaréis por turnos, iréis de uno en uno y uno será caracterizado como Cristina y llevará el chupete y el otro tendrá que adivinar los gestos que hace la otra persona.
Decid que no. Juan se sentó en una silla después de tomar un gran álbum de la librería. En la portada decía «La conquista del oeste». Lo abrió y sus ojos, atentos, se concentraron en el primer cromo y sorbió el texto como un licor estimulante. Hace unos 130 años, el oeste era una misteriosa palabra en boca de los hombres blancos. Juan es uno de los hermanos mayores de Kiko. Se pasa el día leyendo, sobre todo cómics del oeste. También le gusta escribir mucho, cosa que Kiko imita. Muchas veces Kiko no entiende las palabras, entonces Juan se las explica. Por tanto, nuestra actividad va a consistir en definir una serie de palabras que daremos a cada grupo. El personaje que las defina se va a convertir en Juan y llevará esta estrella de sheriff. Es un género que te ríes mucho cuando ves una película de este tipo. ¿Comedia? Sí. Se sentó en el borde del sillón y sacó del bolsillo la punta y el tubo de dentífrico. Tomó aquella entre los dos dedos, sujetándola por los extremos y la hizo girar. ¿Qué tienes ahí?, preguntó mamá. Un clavo, se lo alargó. Toma, para que no se pinche Chris. Kiko es el protagonista de la historia. Es pequeño y aún no va al colegio. Por eso se pasa los días en casa con su hermana Chris y las criadas, la Dom y la Vítora. Es muy curioso y está empezando a leer y a escribir. Cuando comenzamos a leer tenemos que relacionar las letras con su sonido correspondiente y es justamente lo que vais a hacer en esta actividad. Uno de vosotros se convertirá en Kiko y llevará un clavo. Tenéis que coger una tarjeta e ir deletreando las palabras hasta que el resto de vuestros compañeros las acierten. Tendréis que averiguar el máximo número de palabras posibles en 1 minuto. S-O-N-R-I-S-A. Sonrisa. Sí. De pronto, la bata se aproximó hasta él y sintió un beso húmedo aplastado en las mejillas y oyó la voz de mamá. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué porquería es esa? Kiko levantó de golpe la cabeza. No es porquería, dijo. Es un camión. Mamá es la madre de la familia. Al pertenecer a una familia acomodada, se puede permitir el lujo de tener criadas en casa que le ayuden tanto con el cuidado de la casa como con los niños, especialmente de Kiko y Cristina, que son los más pequeños y los que más tiempo pasan en casa. Mamá y papá no tienen muy buena relación, por eso discuten bastante, y muchas veces usan a Kiko como mensajero y portavoz. Y de esto se trata esta actividad, de hacer de portavoz. Quien se convierta en mamá llevará su bata de flores y tendrá que pasar de estilo directo a indirecto algunas frases que ella dice. No está en ninguna parte, dijo mamá. Mamá dijo que no estaba en ninguna parte. ¡Marcha! ¿No me has oído? Al cabo, volvió a culear sin separar las piernas cada vez más frenéticamente, porque Kiko, ante el nuevo obstáculo, trataba ahora de levantar su resistencia atacando por los flancos. Papá es el padre de la familia y es una persona autoritaria y exigente. Además, siempre está discutiendo con mamá porque tienen ideas contradictorias y utilizan a Kiko como mensajero. Por lo tanto, vais a trabajar como mensajeros y tenéis que pasar las frases de las tarjetas de estilo indirecto a directo. Papá dijo que eso no les importaba a los niños. Eso no les importa a los niños, dijo papá. Vamos, quita, dijo la Domi de mal talante. ¿Qué chico este? No la deja una ni a sol ni a sombra. La Domi es una de las criadas de la familia. Tiene un menor nivel social y esto se ve reflejado en su lenguaje. Utiliza mucho las frases hechas, que son expresiones que no se pueden traducir pero que comparten todos los habitantes de una misma habla. Quien se convierta en la Domi en esta actividad llevará puesto el mandil. Deberá coger una tarjeta y leer la frase hecha que está escrita en ella. El resto de sus compañeros deberá asociar el significado de esa frase hecha con el dibujo que la representa. Llorar a mares.
Ya hemos llegado a la parte final. Una vez que nuestros alumnos han pasado por los 6 puestos, deberán abrir las pistas que han ido recogiendo en cada uno de ellos. Estas pistas conducen a un objeto que nuestros alumnos deberán representar con el tubo de pasta de dientes. Esto es una técnica que utiliza Kiko para llamar la atención. Al finalizar la actividad, el docente les transmitirá a los alumnos el siguiente mensaje, que es el mismo mensaje con el que nosotras también queremos finalizar nuestra exposición y nuestra actividad. La imaginación es el arma más potente que tenemos, que es capaz de transformar cualquier cosa en cualquier otra cosa que nosotros deseemos. Sin embargo, muchos adultos piensan que esta imaginación disminuye o incluso llega a desaparecer cuando nos hacemos mayores, pero esto no es cierto. De hecho, sin la imaginación no existirán los libros, las películas, la moda, los inventos, ni nada de lo que conocemos actualmente. Por tanto, para que no desaparezca, tenemos que trabajarla, y los libros son una de las mejores formas de hacerlo. De hecho, se dice que los libros son la manera más barata de viajar, porque nos llevan a lugares y tiempos en los que nunca antes habíamos pensado. Esta idea encaja perfectamente con el tema principal de nuestro trabajo, ya que Kiko hace uso del lenguaje para transmitir sus ideas alocadas, su imaginación, para tratar de llamar la atención de toda la gente que le rodea, e intentar dejar de ser por un momento ese príncipe destronado involuntariamente por su hermana pequeña, para transmitir su inocencia, su imaginación, su pureza, para transmitir el alma de los niños.